Gracias a todos por conectarse. Iniciamos la quinta conferencia virtual del año 2022. La apertura de la jornada está a cargo de la presidenta del foro, la doctora Norma Cadopi Frigerio, médica oncóloga y magíster en energías renovables y cambio climático en la Universidad Europea de la Empresa. Norma, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Como decía Pablo, damos comienzo a la quinta conferencia virtual del ciclo del año 2022 del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005 y que desde que comenzó la pandemia la realizamos en forma virtual. Quiero agregar que mientras eran presenciales y los asistentes tenían que interrumpir sus actividades para acercarse a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el edificio de las Academias de Avenida Alvear y Rodríguez Peña, eran pocos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera venimos teniendo tanto expositores como asistentes de otras partes del mundo, y me refiero a Washington, Boston, París, Londres, Berlín, Madrid, etc. Por lo que habitualmente hacen llegar sus preguntas y también nos hacen notar que se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración del doctor Pablo Stefanoni Rubio, nieto de mi maestro, el académico Horacio Rubio, y del licenciado Roberto Tazara, coordinador ejecutivo del Foro Estratégico. Ellos se ocupan de que la conectividad funcione y nos podamos encontrar. Hoy la disertación está a cargo de la doctora Laura Frula, quien ha dado en llamar a su ponencia aportes de la CONAE a las necesidades sociales, económicas, productivas y ambientales de la Argentina. La CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tiene competencia para proponer políticas de promoción y ejecución de actividades tanto en el área espacial con fines pacíficos, en el ámbito productivo, educativo y científico, como para la creación de tecnologías nacionales innovadoras en todo el territorio nacional. Parte de su estructura es el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, ubicado en Falda del Carmen, creado por la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba, con apoyo de la Agencia Espacial Italiana. Sus trabajos la convirtieron en un centro académico de referencia para toda América Latina, tanto para la formación de profesionales como de investigadores de excelencia que utilizan información satelital para desarrollar sus actividades en áreas muy diversas, como la salud pública, la contaminación ambiental y el monitoreo de emergencias, incendios, inundaciones, entre otros. El doctor Conrado Baroto no solo fue fundador del INVAP, de Investigaciones Aplicadas, sino también desde el año 1994 se desempeñó como director técnico y ejecutivo de la CONAE. Y tal como es un infatigable luchador por imponer el desarrollo en este país, que lo adoptó como propio desde que llegó de Italia en su niñez, también nos privilegió fundando este foro de ciencia
en el año 2005, junto al entonces presidente del CONICET, doctor Eduardo Charrot. Permítanme, ahora sí, ofrecerles una breve síntesis de los antecedentes profesionales de Laura Fábula. Laura es doctora en física por la Universidad de Buenos Aires, especializada en estudios satelitales. Es gerente de observación de la Tierra de la CONAE. Lleva más de 30 años trabajando con el procesamiento de información obtenida a partir de satélites con diferentes características y funciones, con la calibración y la validación de la información, como así también con los procesos físicos involucrados en la generación de la información a bordo de los satélites. Actualmente es investigadora principal de la misión SAOCOM 1A y 1B de observación de la Tierra, cuya finalidad es medir la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias tales como detección de derrames y de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura del agua durante las inundaciones. También es investigadora principal del SIASGE, el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, que está hoy integrado por 2 satélites, el SAOCOM 1A y 1B, provistos por CONAE en asociación con investigaciones aplicadas con el INVAP, empresa de alta tecnología por parte de Argentina, y 4 satélites de la constelación italiana Cosmos Kismet de la Agencia Espacial Italiana, y un largo etcétera. Laura, por favor, te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Y bueno, antes que nada, gracias Norma por la oportunidad que nos estás dando, que hacer un poquito de difusión de CONAE y demostrar en parte el crecimiento que ha tenido CONAE en estos años, que ha sido importante. Quiero decirte y decirle a todos que esta conferencia está siendo grabada, razón por la cual después sale para todos nuestros contactos en el mundo. O sea que no es que es solamente para los que asisten, sino para todos los que habitualmente reciben nuestras conferencias. Adelante, Laurita. Bueno, buenísimo, mejor todavía, más difusión. Bien, voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, lo vemos perfecto. Bien, voy a cerrar esto. Ahí está. Bien, Norma, gracias, me has ayudado un montón porque me has simplificado muchas cosas para decir. En particular, voy a mencionar que la CONAE, en este marco que presentó recién Norma, tiene un plan espacial nacional. Se le pidió que hiciera un plan espacial nacional y que lo implementara. Y este plan espacial se revisa periódicamente y actualmente está en revisión. Por supuesto, hay varios objetivos planteados en él, pero el objetivo más importante es fundamentalmente generar datos. Y esos datos tienen que apuntar a generar o a satisfacer actividades productivas y socioeconómicas de nuestro país. Y fundamentalmente generar información que sea de utilidad y esa información llevarla a nivel del producto que necesita el usuario directamente. Entonces, en general, para satisfacer esto, lo que hacemos es un análisis de las necesidades que presentan los usuarios y de la utilidad que tienen esas necesidades, o sea, cuántos usuarios van a utilizar esa información. Y en función de eso, generamos los satélites.
Pero lo más importante es, del dato que genera el satélite, poder obtener un producto que va al usuario directamente, que no le interesa hacer un procesamiento de la imagen. Quiere directamente un mapa, un gráfico o un reporte de texto. Entonces, en el sentido de generar información, nosotros nos ocupamos de la cadena completa. O sea, trabajamos con los usuarios tratando de interpretar qué es lo que quieren, llevar esos objetivos, o sea, identificar bien esos objetivos y llevarlo a nivel de instrumento. Es decir, diseñar los instrumentos y las plataformas y su desarrollo de acuerdo a esos objetivos planteados. También, por supuesto, hacer los planes de adquisición de las misiones para obtener la información necesaria, desarrollar las metodologías, los algoritmos, la implementación y la generación finalmente de productos, y la cadena final la cumple la parte justamente esta de divulgación y, por supuesto, de entrega del producto al usuario. Pero hay una cosa importante que quizá es bueno de resaltar, que acá sí se construye un satélite para un objetivo determinado, pero un producto no lo genera un solo satélite, no se genera a partir de la información de un solo satélite, sino que se usa todo lo que está disponible, ya sea información satelital, del terreno, aerotransportada, de donde sea, todo lo que hay disponible es lo que se usa para generar un producto. Bueno, para lograr estos objetivos hay que realizar distintas actividades, por ejemplo, operación de estaciones terrenas, monitoreo y comando de satélites, trabajo en laboratorios de integración y ensayo, recepción, almacenado, procesamiento y distribución de datos, capacitación, entrenamiento, difusión y apoyo a los distintos usuarios, desarrollo de misiones satelitales, y ahora estamos en la línea, o sea, ya venimos hace tiempo, pero se está reforzando la línea del desarrollo de vehículos lanzadores. Fundamentalmente hoy me voy a dedicar a la parte de misiones satelitales, a una pasada muy rápido por algunas partes de estas actividades, pero vamos a apuntar fundamentalmente sobre misiones satelitales. En lo que es estaciones terrenas, esta es nuestra estación de recepción principal, que está en Teófilo Tabanera, en Córdoba, en Falda del Carmen. También tenemos una estación terrena más pequeña, auxiliar, que está comandada remotamente en Tierra del Fuego. Si bien hay un equipo ahí, la actividad principal se hace justamente en la estación central en Córdoba. Allí se hace toda digamos, en Tierra del Fuego se recibe información y todo se transfiere a nuestra estación central, y lo más importante es que desde la estación central de Córdoba se procesa la información, o sea, se recibe, se procesa y se distribuye. El resto de las estaciones son simplemente para recepción de datos y transferencia. Estamos ahora en vistas de instalar una estación polar en la base Belgrano. Una estación polar es muy codiciada por todo el mundo, entonces en parte nos va a servir para hacer servicios y en parte también nos va a servir para aumentar la capacidad de bajada de datos y la capacidad de monitoreo de los satélites. En relación a los laboratorios de integración y ensayos, allí se ensayan distintas partes del satélite y una muestra, digamos, de alguna de las facilidades: salas de integración, laboratorios de ensayos térmicos, laboratorios de ensayos mecánicos, de radiofrecuencia, de compatibilidad electromagnética, laboratorio de IT, fundamentalmente dedicado a toda la parte de comunicaciones entre salas y todo lo que es el sostén de la parte informática de los laboratorios, y también laboratorio de medición de antenas. En lo que hace a la parte de recepción, almacenado, procesamiento y distribución de datos, bueno, simplemente ir al catálogo nuestro, allí se van a encontrar con toda la información que está disponible, de los satélites que recibimos nuestros y de otras agencias que tenemos los datos por acuerdos con las agencias,
hay un catálogo por el cual podemos bajar información que está disponible, otros productos derivados que también están disponibles, firmas espectrales que nos sirven para hacer en general clasificación de aspectos de cultivo fundamentalmente, y sobre todo con la información de tipo óptica. Y también otros recursos, por ejemplo, la conexión a otras agencias, a otras instituciones o agencias espaciales que tienen información disponible. Además, también tenemos datos del terreno. Nosotros tenemos una red muy importante de medición de humedad de suelo, temperatura, salinidad, y todo esto, si bien no está disponible como en este caso, pero se puede solicitar sin ningún inconveniente. También estamos en proyecto de instalar boyas a lo largo del mar argentino, que me van a permitir determinar turbidez del agua, viento, intensidad de corrientes y otros parámetros, pero esto va a ser en un futuro. Estamos con este proyecto. Y también generamos productos ad hoc de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Cualquier problema, en general el usuario que tiene con el acceso a la página web o que necesita algo que no lo encuentra, se comunica con atención al usuario a esta dirección de mail y ellos le van a saber indicar lo que tiene que hacer o a quién tienen que contactar. En relación a la parte de capacitación, entrenamiento, difusión y apoyo a usuarios, en la página principal de CONAE tienen toda una parte dedicada a la parte de educación, en donde también está la parte del Instituto Bullich, que mencionó Norma, pero acá está todo y no voy a entrar en detalle porque es muy largo hacer una charla aparte. Y además también hacemos reuniones de usuarios. Este es un caso de una reunión que hicimos en pandemia. No dejamos de hacer reuniones con usuarios a pesar de la pandemia. Y también hacemos anuncios de oportunidad, es decir, generamos un espacio para presentación de proyectos que en general duran 2 años, para que las instituciones presenten proyectos de nivel académico para investigación. Pero de esta manera damos soporte al usuario para el uso de la información y también para, digamos, toda la parte de entrenamiento que necesiten para usarla, ¿no? Bueno, yendo ya a las misiones satelitales, que es el foco más de la charla, nosotros tenemos ya una trayectoria importante, no es NASA, pero quiere serlo, y bien, arrancamos en 1996 con el satélite SAC-B, que falló en el lanzamiento, el satélite SAC-A, que ya era tecnológico, el SAC-C es el primer satélite operativo que estuvo funcionando. Luego le siguió el SAC-D. Este tenía unos cuantos instrumentos, fundamentalmente 2 instrumentos en el rango óptico. Y después teníamos el SAC-D, que era un laboratorio ya dedicado a estudios de distintos parámetros relacionados con el mar. Esto que se ve aquí redondo es una antena que puso la NASA y que me servía para medir salinidad en el mar. Estos 2 ya están decomisionados y el que está operativo es los satélites SAOCOM-1 A y B, que se lanzaron en 2018 y 2020, y la verdad que con orgullo lo digo, son los satélites que nos pusieron al primer nivel internacionalmente, porque nos califican muy bien en cuanto a todo el desarrollo tecnológico que implican estos satélites. Ya les voy a contar un poquito. Por otro lado, tenemos el satélite Saviamar, que está en desarrollo, y pensamos lanzarlo para 2024. Va a estar dedicado a estudios en el océano. Como mencionó Norma, el satélite SAOCOM-1 está dedicado a estudios fundamentalmente a generar mapas de humedad de suelo. Y por supuesto, estamos trabajando en la continuación de SAOCOM-1
porque hay mucho esfuerzo de parte nuestra, de parte de las empresas y también de parte de los usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que poner mucho esfuerzo en el know-how que hubo que adquirir para poder hacer esto. Y por otra parte, el usuario también tuvo que aprender a trabajar con este tipo de información. Entonces, todo el esfuerzo que hay de parte de todos hay que capitalizarlo. Entonces, estamos en la continuidad de SAOCOM. Por otro lado, también estamos, estos son en proyecto, o sea, no son satélites que estén actualmente en desarrollo, sino que se van a desarrollar con la idea de generar lo que llamamos satélites con vuelos en formación. Es decir, poner en órbita satélites mucho más pequeños que lo que es SAOCOM, que no tiene nada que ver el peso, pero estos satélites, la idea es que cada uno cumpla una función. Entonces, cuando el satélite pasa, cada uno de ellos se toma esa información en la estación de recepción y esa información se reconstruye de manera de lograr una imagen tomada por varios satélites, pero que sea equivalente a una imagen que hubiera tomado un satélite monolítico como SAOCOM. Bueno, este es un gran desafío y estamos trabajando en eso. Vamos primero por la misión Sabiamar, que está en desarrollo. La misión Sabiamar, como les dije, está dedicada a estudios en el océano. El objetivo principal es medir color del mar. Tendrá una revisita de 2 días y tiene 2 escenarios. Un escenario global, que es para observaciones netas en el océano, y un escenario regional o costero, que es para justamente monitorear aguas costeras. Eso es solamente para Argentina y Latinoamérica, pero no excluye la posibilidad de que también esté en otros lados del mundo. Por ejemplo, si quisiéramos bajar en el norte escenarios de tipo regional, podríamos, si podemos bajar la información en una estación, una antena que esté, por ejemplo, en Fairbanks. Entonces, bueno, son todas cosas que se pueden ir arreglando con las distintas agencias espaciales. En el caso del escenario global, la resolución espacial es de 800 metros de la información, y en el caso de los escenarios regionales, tenemos 2 tipos de resolución. Tenemos una resolución de 200 metros para las bandas que me van a dar datos, que son los que finalmente van a generar los productos, y unas bandas de 400 metros que son para hacer correcciones de ruido que se genera en la información óptica. Por otro lado, el rango espectral que van a abarcar estos satélites es justamente las bandas ópticas. Van a tener otros instrumentos, fundamentalmente una cámara de alta sensibilidad, pero el instrumento principal va a estar en el rango óptico y va a ser el que está dedicado a estudios en el océano. ¿Para qué va a servir este satélite o los productos que se obtengan? Bueno, para justamente hacer una estimación de productividad primaria en el mar, monitorear los ecosistemas marinos y los hábitats que se generan, soporte a recursos pesqueros y análisis de calidad de agua, fundamentalmente para aguas interiores. Pero el satélite toma en el agua y también toma en la tierra. Entonces, otras contribuciones es justamente medir lo que es la radiación solar reflejada en la superficie terrestre. Estos satélites son ópticos, entonces trabajan en base a la existencia del Sol. Lo que miden es radiación solar reflejada. Entonces, con eso se convierte a lo que es la reflectancia, y a partir de eso se puede analizar estado de la vegetación, uso de la tierra, monitoreo y análisis de calidad de aguas interiores también, y monitorear áreas inundadas. Estos satélites van a generar, por un lado, productos principales que son la radiancia emergente de la superficie de mar, porque, bueno, como les decía, mide reflectancia. En el mar se generan otro tipo de fenómenos físicos que hacen que haya una reflectancia que emerge del mar luego de varias interacciones. Entonces va a poder medir eso, y la concentración de clorofila A.
Y por otro lado, los productos secundarios van a ser el coeficiente de atenuación difusa, radiación disponible para fotosíntesis y turbidez. Bien, algunos ejemplos que no tenemos, digamos, no está este satélite, pero bueno, hay satélites que son similares y que podemos mostrarles qué es lo que esperamos obtener. Por ejemplo, mapas de clorofila. Vemos cómo varía la clorofila de verano e invierno. Y también eso con el análisis, está acompañado de análisis de corrientes para ver justamente cómo es el desplazamiento de los nutrientes en el agua. Por otro lado, también vamos a poder estimar mareas rojas, surfactantes naturales, estuarios, análisis de estuarios y aguas interiores, y con lo que le comentaba de la cámara de alta sensibilidad, se va a poder hacer vigilancia del mar. Por supuesto, va a salir todo validado, tal como sale para el caso de SAUCOM, que tenemos esta red importante de instrumentos que miden humedad del suelo. Acá en este caso estamos planificando tener boyas para justamente validar la información que genere Sabiamar. En lo que hace a la constelación SAUCOM, los objetivos nacen justamente de los usuarios, es lo que les decía, o sea, nosotros generamos información a partir de las necesidades de los usuarios. Y también había que satisfacer los sectores de la información espacial que figura en el Plan Espacial Nacional. En ese sentido, definimos que le íbamos a dar soporte a la agricultura a partir de la generación de mapas de humedad de suelo, a la hidrología, a partir de generación de información de utilidad para el pronóstico de inundaciones, y a las emergencias en general. El otro objetivo era integrar operacionalmente lo que llamamos el SIAGE, que como bien dijo Norma, es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias, que está compuesto por los satélites SAUCOM, que son 2, es una constelación de satélites, y por los 4 Cosmo Skymed. La ventaja de tener 6 satélites, y ahora estamos teniendo 5 porque hay uno que ya está dejando de funcionar, un Cosmo, porque Cosmo se lanzó hace bastante, la verdad que duraron mucho sus satélites. El primer Cosmo dejó de funcionar. La ventaja de tener 6 satélites o 5 satélites operando en las microondas, como están estos satélites, es que podemos independizarnos de si es de noche, si es de día, si llueve, si está nublado. El satélite siempre, o el instrumento siempre va a poder tomar información, siempre. En cambio, en el caso de la información óptica, eso no pasa porque funciona con el sol. O sea, si no hay sol, no puede tomar información. Si está nublado, toma información porque mide reflectancia, pero mide la reflectancia de la nube, no mido lo que está abajo. Con SAUCOM y con Cosmo Skymed, con todos los satélites de radar, podemos medir esa información que está en la superficie, justamente porque tienen capacidad de penetración a través de las nubes. Son microondas y aparte son instrumentos activos que ellos solos generan su energía y su pulso para poder funcionar. No necesitan del sol para poder medir. Otra ventaja importante de tener el SIAGE es que tenemos información de distintas bandas, es decir, estamos en las bandas en la porción de las microondas del espectro electromagnético, y en esa porción tenemos distintas bandas, así como las tenemos en la parte óptica. Bueno, entonces el Cosmo Skymed trabaja en la banda X y el SAUCOM trabaja en la banda L. Eso significa que me están trayendo distintos niveles de información de un mismo lugar, porque hay un SAUCOM y un Cosmo que pasan casi simultáneos. Entonces, ¿qué pasa? La banda X es una longitud de onda corta, tiene aproximadamente unos 3 centímetros. Entonces, eso implica que no tiene capacidad de penetración. Entonces, lo que me da es la información del borde de la superficie que encuentra, ya sea vegetación o ya sea suelo. Pero siempre me va a traer lo que encuentra en el borde. En cambio, la banda L
tiene capacidad de penetración porque es una longitud de onda mucho más larga, del orden de 23 centímetros, y puede penetrar por debajo de la superficie, en el caso que tenga suelos, o a través de la vegetación, llegar a la base del suelo, o en el caso de tener árboles o un bosque, llegar a la base de los troncos. Todo depende de la densidad del bosque en ese caso, pero es posible. Y por otro lado, una cosa importante a resaltar es que al tener una longitud de onda corta, la banda X, se puede lograr una mejor resolución espacial. En cambio, la banda L se puede lograr una mejor resolución radiométrica. La resolución espacial es un poco peor, no es mala, porque estamos hablando quizá de un metro frente a 5 a 10 metros. Entonces, no es que haya tanta diferencia, pero bueno, digamos, la diferencia me la impone la física, porque justamente una banda es corta y otra es larga. Entonces, le da esa posibilidad de mayor penetración. Otra cosa que tiene SAOCOM a favor y como ventaja, además de tener la banda L, es que estamos trabajando con las dos características de la luz, la espectral y la polarimétrica. Entonces, la polarimétrica justamente lo que me permite es identificar las formas con más precisión. O sea, el radar siempre va a identificar formas y estructuras, no identifica contenidos como sí lo hace el óptico. Entonces, con el SAOCOM podemos, y al ser polarimétrico, podemos identificar las 4 componentes de la luz, y eso me va a ayudar a identificar mejor los objetos que tenga sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, si tengo vegetación que es del tipo de palitos, de tipo cañas, bueno, ahí tendré mayor penetración en el caso de la polarización vertical, y no penetrará la polarización horizontal. Entonces, en función de eso, y acá hice un dibujito chiquito con lo que es la ranura en una soga, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Si le doy un impulso a la soga en la dirección vertical y tengo una ranura vertical, pasa. Bueno, las sogas son ondas, y en el caso de las microondas también son ondas que se propagan de la misma manera. Bien. Y todas estas características justamente es lo que nos hacen decidir a qué podemos generar humedad de suelo. Microondas, que se puede relacionar directamente con los valores de humedad de suelo. Banda L y polarimétrico es la combinación perfecta para generar estos mapas. Para que se den una idea de lo que es un producto SIAGE, acá les muestro la banda L de una región de Misiones. Acá vemos el sur de Posadas. Bien, esta es la banda L que fue tomada un día determinado. Después tenemos la banda X por Cosmo Skymet de la misma región. O sea, visualmente ya se nota la diferencia en la radiometría, en este caso, y en la resolución espacial, en el caso del Cosmo Skymet. Entonces, yo les muestro lo que resulta un producto SIAGE, y fíjense cómo se logra captar justamente las características de la banda X, porque se logra resolver con este producto todo lo que es la parte espacial y todo lo que es la parte radiométrica. Si tomamos una parte de esta imagen en esta zona que es netamente urbana, podemos ver la banda X y la banda L. Entonces aquí podemos ver en este detalle cómo resuelve mucho mejor la banda X en la parte urbana. Pero si tomamos en esta región el subset, digamos el conjunto, en la parte de la imagen, podemos ver aquí banda X y aquí banda L. Entonces podemos notar cómo justamente la banda L resuelve mucho mejor la parte radiométrica. Entonces, este producto lo que hace es tomar la mejor característica de la banda X y la mejor característica de la banda L. Y fusionándolos se genera una cosa así que nos permite identificar mucho mejor todos los aspectos que nos interese ver en la imagen.
Bueno, entonces ya yendo a los productos, nosotros, digamos, cuando baja la información, entra a una cadena de procesamiento que genera distintos niveles de productos. No voy a entrar en el detalle de cada uno, pero estas son las imágenes que podemos obtener a partir de un primer nivel de procesamiento, algunas más alargadas porque no tienen la corrección geométrica, otras ya con la corrección geométrica, esta tiene ya la referencia al geoide, por eso está torcida, porque ya tiene el norte bien puesto, el norte está acá, y la inclinación se debe a la inclinación de la órbita del satélite, y otra que tiene el modelo digital de terreno incorporado, con lo cual resuelve mucho mejor la situación de las sombras y de todos los efectos que se producen en las imágenes de radar. En general los usuarios usan el nivel 1A y el C y el D, pero todo depende de lo que uno quiera hacer. Esto simplemente como muestra, directamente conectada a esta primera cadena de procesamiento, hay una segunda cadena de procesamiento que ya genera productos de nivel 2 y superior. A partir de las imágenes entonces de nivel 1, tenemos un sistema dedicado a la agricultura, se generan los mapas de humedad de suelo y a partir de estos se generan productos de soporte al momento de la decisión para fertilizar, de soporte al pronóstico de fusariosis en el trigo y de soporte al pronóstico de inundaciones. Estos productos de agricultura los generamos con apoyo de INTA y estos productos de hidrología los generamos con la guía de crecidas con apoyo de INA. Tenemos otro sistema dedicado a identificar desplazamientos o inestabilidades del terreno y cambios en el terreno. Y hay otro sistema que está dedicado a generar mapas de barcos, mapas de derrames de petróleo, mapas de viento, estudios en el océano, pero desde el punto de vista de radar. En lo que hace a los niveles de dosis superior dedicados a la agricultura, lo primero que pasa es, lo que hacemos es generar lo que llamamos un mapa de clasificación de coberturas. Es decir, sobre la imagen de radar polarimétrica, identificamos distintos aspectos: cuerpos de agua, soja, maíz, rastrojo, pastura, matorral, monte y zonas urbanas. A partir de esta clasificación se genera el mapa de humedad de suelo, cuya resolución espacial puede variar entre 150 y 800 metros, dependiendo del modo de captación que utilice. Todos los mapas de humedad de suelo salen con su escala y se utiliza la misma escala para todos los mapas justamente para poder comparar. Y estos mapas son los que validamos con la red de sensores que tenemos distribuidas en toda la región pampeana. Y también tenemos fuera de la región pampeana en algunos puntos. A partir de estos mapas se generan estos mapas que me dan el perfil de humedad de suelo. Es decir, estos mapas me dan la variabilidad de la humedad del suelo en la dirección vertical por debajo de la superficie hasta 50 centímetros. En cambio, estos mapas me dan lo que varía la humedad del suelo en la dirección horizontal. Este es horizontal y este es vertical. A partir del mapa de humedad del suelo también generamos otros mapas que me dan índices de anomalías de rendimiento en trigo, soja, girasol y maíz, e índices de producción de cada uno de estos cultivos. Estamos trabajando ahora para generar este tipo de información para caña de azúcar. Y también generamos el mapa de pronóstico de fusariosis, y acá me dirán por qué pones un mapa todo verde. Es simplemente porque este mapa se hizo en una época en que no había riesgo de fusariosis, y eso significa que sea todo verde. Si tuviese distintos tonos, bueno, habría distintas posibilidades de riesgo de fusariosis. Y a partir de esto también se genera el mapa de guía de crecidas. Esto es, podemos ver acá, no sé si se alcanzan a ver unos redondelitos, esas me están indicando las salidas de las cuencas, y acá tenemos una escala que me indica el nivel de precipitación que tiene digamos, el límite que tiene esa cuenca para recibir precipitación.
Entonces acá hice un detalle de esta cuenca, que es la cuenca de Matanza-Riachuelo, y el color que da me dice que si llueve más de 200 milímetros, entonces hay un riesgo de crecidas. Por eso estamos hablando de guía de crecidas y no de riesgo de inundación. Porque para llegar a riesgo de inundación hay que poner mucha más información, y eso no es nuestra competencia, lo hace el INA. Todo lo que está acá, o sea, el mapa de clasificación de cobertura y el mapa de humedad de suelo con variabilidad horizontal, está en el catálogo de SAOCOM. El resto se encuentra en el geocatálogo de CONAE y está totalmente disponible para todo el mundo. Lo que hace el sistema que me genera información de desplazamientos del terreno, bueno, me da mapas como estos. ¿Esto qué quiere decir? Me habla de las variaciones en la altimetría. Digamos, cuando las franjas son finitas y muy juntas, hay grandes variaciones en la altimetría del terreno. Cuando las franjas son más anchas, las variaciones son menores. Entonces, también les hablé de que este sistema me generaba información útil para cambios. Bueno, eso se hace con lo que se llama mapas de coherencia, y por ejemplo, si queremos determinar el impacto del derrame de cenizas y lava luego de una erupción volcánica, a partir de estos mapas de coherencia podemos identificar la zona afectada. Luego, para que se note también como ejemplo, digamos, cómo se trabaja en paralelo con la imagen de coherencia y el mapa de desplazamientos, podemos ver el caso del Cerro Blanco. La caldera del Cerro Blanco es muy importante porque tiene una importancia turística, y además porque hace muchísimo tiempo tuvo una muy fuerte erupción y viene teniendo, digamos, pequeños desplazamientos, entonces está continuamente monitoreada. Y bueno, y acá podemos ver qué es una imagen de coherencia. Si tengo tonos muy claros, quiere decir que tengo coherencia alta, entonces quiere decir que no hubo cambio. Si tengo tonos más oscuros, tengo una coherencia baja y por lo tanto hubo cambio. Y bueno, también está de la mano con la altimetría que podemos ver en la zona de la caldera, donde está la parte plana. Tenemos franjas anchas y después como la variación de la altimetría en las zonas, y la altimetría y en realidad los desplazamientos que se producen en las zonas más alejadas de la boca de la caldera, ¿no? Bueno, otro ejemplo de monitoreo de deformaciones es otra técnica que se aplica gracias a la información de radar. Es esta que vemos acá. Vemos un montón de puntitos que están asociados a una escala. Esta escala va desde -5 hasta +5 milímetros en el año. Esta es la avenida Pueyrredón, y estos puntitos celestes me están indicando que como consecuencia de la construcción del subte de la línea H, esa zona sufrió un hundimiento de 5 milímetros. Las zonas que son rojas sufren una elevación de 5 milímetros y las zonas que están en esta región no se mueven. No hay muchos rojos, y esto es normal porque en cualquier perforación hay un hundimiento, obviamente. Entonces no es que esto es para alarmar a nadie, pero es un ejemplo de las capacidades de la técnica. A partir de esto, con esta técnica es posible identificar deformaciones en grandes obras de ingeniería, monitoreo del hundimiento de terreno, ya sea por extracción de agua, tránsito pesado, explotación minera o petrolera, y lo importante es que esta técnica tiene una precisión del orden del milímetro. También podemos hacer análisis de estabilidad de los suelos para obras de infraestructura, si quiero instalar puentes o cosas así. Lo que nos da el sistema dedicado a la parte oceanográfica, generamos mapas de objetos en el mar o de detección de barcos. Esta es una parte de una imagen que tiene barcos, así se ven los barcos en las imágenes de radar. Y nosotros lo que hacemos es generar un mapa así, que tiene los puntos y los números indicados, y cada número tiene asociado una coordenada de latitud y longitud. Y además se pone una
representación de la imagen del barco, para que se vea el barco. Así se puede generar a futuro, digamos, información respecto del tamaño del barco. También estamos haciendo mapas de manchas oscuras en el mar. En este caso llamamos manchas oscuras, quieren ser identificación de derrames de petróleo, pero yo prefiero llamarlas manchas oscuras porque las manchas oscuras en el mar se pueden producir por varias razones. Una es el derrame de petróleo, otra puede ser el viento. Hay zonas en el mar en que las vemos totalmente negras, igual que en el caso de un derrame de petróleo, pero es una zona que no tiene viento. Entonces está planchada y el instrumento no puede identificar nada. A medida que el mar va siendo más rugoso, entonces comienza a ponerse más, digamos, empiezan a aparecer los tonos de gris. Y además estamos haciendo mapas de viento. Estos mapas son por ahora, identifican dirección de viento. Estos mapas son en la zona norte, acá está representado en el mapa, y están validados. Y eso, ¿por qué están validados? Porque podemos conseguir información de la zona del norte, de viento, pero de nuestra región por ahora estamos haciendo los mapas sin validar. Los mapas los hacemos, pero están sin validar, porque no hay tanta información de viento en la costa. Entonces, bueno, por eso de ahí la importancia de tener todo este sistema de boyas que queremos instalar a lo largo del mar argentino. Nosotros tenemos una estrategia de misión, hay una misión de base que consiste de adquisiciones fijas sobre la región pampeana, apuntan al objetivo de misión, que es determinar humedad de suelo, y también dedicamos adquisiciones a la parte de la calibración del instrumento sobre zonas tropicales, selva tropical, y blancos puntuales específicos que están instalados en el terreno para justamente estos fines de calibración. Por otro lado, tenemos la misión de primer plano, que son adquisiciones variables que vienen a pedido de usuarios, o sea, eso no lo podemos planificar, no sabemos nosotros qué van a pedir los usuarios. Y por otro lado, sí nosotros planificamos una misión de segundo plano, que la idea es construir una base de datos útiles para el usuario. Es decir, el satélite pasa. Si no tiene que captar información, entonces yo se la hago captar para justamente que esté esa base de datos, que puede haber algún usuario que la necesite. En Argentina está dedicado a emergencias, control marítimo, biomasa, los Andes, fundamentalmente apuntando a movimiento de placas y glaciares. Y fuera de la Argentina, generamos información para biomasa y el monitoreo de zonas polares. Esto es un ejemplo de los sitios que nosotros tomamos, las regiones de interés que nosotros tomamos de manera fija, pero en un segundo plano. Es decir, se toma si es que un usuario no pidió algo, si no tiene prioridad el usuario. Y apuntamos a, como les decía, inundaciones, incendios, expansión urbana, monitoreo de desiertos y sequías, humedales, o sea, distintas aplicaciones que están mostradas aquí. Todo esto está en la página web, en la parte dedicada a SAOCOM. Desde la página principal de CONAE van las misiones satelitales SAOCOM 1, y ahí está todo, características de los productos, definiciones técnicas, documentos, hay un montón de material. No sé qué le pasó, pero se me colgó. Fui al link. Listo. Bueno, ahora pasamos entonces a mostrarles algo de los productos derivados, que como les dije, se obtienen a partir de combinar todo el tipo de información. Para productos de apoyo a la agricultura, lo que se puede hacer, yo les voy a mostrar, digamos, les voy a mencionar el potencial. No puedo mostrar todo en detalle porque no me da el tiempo. Los invito a que se contacten con nosotros y podemos hablar más en detalle. Identificación, mapeo y monitoreo de cultivos, sacar estadísticas agrícolas, monitoreo de plagas e identificación de grados de enfermedad en los cultivos. Podemos hacer mapas de salinidad, caracterizar ambientes,
identificar las zonas productivas o zonas donde hay agua por debajo de la superficie, fundamental para zonas áridas y semiáridas este conocimiento. Monitoreo de cultivos bajo estrés hídrico, identificación de áreas desmalezadas y afectadas por granizo, todo lo que se manifieste a través de la estructura, de la rugosidad del terreno, eso puede ser detectado por el radar. Obviamente mapas de rugosidad y también monitoreo de sequías. Esto esto es solamente una parte para la región pampeana, pero bueno, se puede hacer en todo el país, obviamente. Una cosa interesante, que me gusta mostrarlo como ejemplo, es la generación de máscaras de agua. ¿Qué es una máscara? Una máscara es cuando yo sobre la imagen le impongo otro nivel de información, pero que los valores de ese nivel de información son constantes. Entonces tapo lo que quiero, digamos. Lo que se ve acá, por ejemplo, esto, que es azul, todo lo que es azul es agua. Entonces, eso es una máscara de agua. Entonces, hacemos desarrollos de máscaras de agua. El caso importante de tener una información de radar es, por ejemplo, la comparación que tenemos acá entre lo que puede determinar un satélite con un instrumento óptico y lo que puede determinar SAOCOM o un instrumento de radar. Entonces, pasa un día, el Landsat-8, y obtiene su mapa, digamos, de las parcelas de arroz. Acá es importante resaltar que en el caso del cultivo de arroz es fundamental mantener el nivel del agua en todo el estadio de crecimiento. Entonces, es fundamental hacer el monitoreo del nivel de agua. El nivel de agua puede variar por muchas razones, por distintas características del suelo, que varía, mayor infiltración, por ejemplo, o simplemente porque los animales van y toman el agua. Entonces, ese nivel de agua hay que conservarlo. Entonces, pasa el satélite con instrumento óptico, genera su mapa de parcelas, ven que hay parcelas inundadas, o sea, empiezan a hacer toda la etapa de cultivo, empiezan a inundar las parcelas. Pasa SAOCOM, lo mismo, sacamos la máscara de agua y podemos ver las zonas que están inundándose. Luego pasa nuevamente el satélite con instrumento óptico y está todo nublado, o sea, no puede generar información. Pasa al día siguiente SAOCOM, ahí genera la información sin ningún problema porque atraviesa las nubes. Pasa el satélite óptico, el satélite que es instrumento óptico más adelante, casi a fin de mes, y ve todo verde. Entonces, ¿qué significa esto? Como les comenté antes, el óptico identifica contenidos. Entonces, lo que identifica es el cultivo crecido, por eso lo estoy viendo verde. Pasa SAOCOM y ve los niveles de agua, o sea, ve el agua que está por debajo del cultivo crecido. Y esa es la gran ventaja de tener microondas y banda L, porque puede penetrar por debajo de la superficie o por debajo de los cultivos. Y luego pasa de vuelta el óptico y todo nublado, y pasa el SAOCOM y todo bien, se pueden identificar las parcelas que están con agua, las parcelas que hay que reforzar, como en este caso. Y bueno, es fundamental, en particular para el monitoreo de arroz. A partir de esto podemos hacer identificación de falta de piso, como en este caso, que veo la cobertura de cultivos, pero no veo el agua, el nivel de agua. Mapas de recurrencia de agua, o sea, cuántas veces se inunda una zona determinada. Monitoreo de procesos de desecamiento de lagunas, fundamental para aquellas zonas en que usan las lagunas como abastecimiento. Monitoreo de humedales, también es muy importante conservar los humedales. Monitoreo de la dinámica hídrica en general de las regiones. Soporte inundaciones, porque a través de las máscaras de agua podemos ver la zona de anegación. Y así como hablamos de excesos, también podemos hablar de déficit. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de cuando fue la bajante del río Paraná, en el 2021, aún estando en fase de commissioning en el SAOCOM 1B,
generó este tipo de imágenes que le dieron soporte a todos los organismos responsables de recursos hídricos y emergencias. O sea, ¿qué es lo que se ve acá? De golpe se ven estas manchas medio marrones, ¿y esto qué significa? Que debido a la bajante del agua, del nivel de agua, aparecieron islas que antes no se veían porque estaban cubiertas por agua. También podemos hacer monitoreo de nieve y glaciares. En el caso de la nieve, podemos generar estas máscaras de nieve, o sea, identificar dónde tengo nieve y ver la evolución de cómo se va cubriendo la zona que se encuentra bajo la condición de nieve. Esto es una parte de la imagen de la zona de la cuenca del río Tupungato, en Mendoza, y está hecho con Sentinel-1, que no es SAOCOM, pero igualmente sirve como ejemplo para esto. Tenemos ahora estos mapas con SAOCOM. A partir de esto se puede sacar mapas de recurrencia de nieve, es decir, cuántas veces se cubre por nieve un determinado lugar, e incluso se puede analizar la extensión de la nieve, ¿no? Cuantificar el área que cubre la nieve. Y además, lo más importante es sacar la cantidad de agua equivalente en nieve, que esto también es importante para las zonas que necesitan de ese agua para abastecimiento. También podemos hacer el monitoreo de glaciares, en este caso es el glaciar Perito Moreno, y analizar, por ejemplo, la velocidad de avance del glaciar. Los glaciares en general se mueven mucho más rápido en los bordes que en el centro, y eso lo indica la escala que está aquí, ¿no es cierto? Y también podemos hacer estudios en zonas urbanas, crecimiento urbano. Acá estamos viendo una máscara de nuevo, o sea, estoy tapando la ciudad con una capa, donde aquí todos los valores son los mismos, lo que veo verde, ese verde uniforme, es ciudad. Y después los rojos, los manchoncitos rojos, es crecimiento de la ciudad. Entonces acá veo cómo va evolucionando en crecimiento la ciudad, a partir de la generación de máscaras urbanas. En general, lo que podemos hacer es análisis de las rutas, por ejemplo, tanto de camiones como micros y colectivos, y eso nos permite optimizar la gestión del transporte. ¿Por qué tipo de camino mando transportes para carga? ¿O qué tipo de camino utilizo para transportar personas? También podemos hacer el análisis de la evolución, la expansión y la densidad urbana, como en este caso, y podemos hacer la detección de nuevos barrios. También podemos hacer la identificación del borde urbano-rural, como lo mostramos aquí, y en general, análisis de comunicación entre áreas, detección de caminos de tierra y asfalto, detección de basurales, o sea, dónde es mejor instalar un basural, por ejemplo, detección de construcciones no identificadas, e identificar dentro de la zona urbana áreas con vegetación y áreas con uso de suelo en la zona ya que están en el borde urbano rural. Bueno, esta es una aplicación interesante que me sorprendió, pero se puede, que se puede hacer clasificación del estado del pavimento a partir de las imágenes de radar. Es decir, hay un índice que se llama índice de rugosidad internacional, que es el parámetro o patrón, digamos. Se utiliza ese índice para referir el estado de salud, por así decirle, del asfalto o del camino. Cuando el camino es liso, se ven, en la imagen de radar, se ven tonos oscuros. A medida que los valores se ve que aumentan, entonces quiere decir que el camino se pone en mal estado. Entonces, a partir de mapas de estado de rutas, podemos identificar y graficar este índice de rugosidad internacional como función de la amplitud, o sea, de lo que mide el instrumento, y en función de eso se puede identificar el estado de los caminos. Y generamos un cálculo de un índice de rugosidad del asfalto. Podemos hacer, como dije antes, el monitoreo de la infraestructura vial e identificar si hay pavimento o no hay pavimento.
y creo que esta es la última. Acá en muestras chiquititas les muestro algunos de los fenómenos oceánicos que podemos monitorear con información SAR. Viento, como ya les mostré, estado del mar, derrames de petróleo, el análisis de corrientes. Esto es interesante, la imagen de abajo es una imagen térmica y la de arriba es una imagen de radar. Y esta raya que está acá me está mostrando la diferencia de temperatura. Cuando el radar no mide temperatura, el que mide temperatura es el instrumento térmico, pero el cambio de temperatura en el agua me produce un cambio en la rugosidad de la superficie, y eso sí lo puede determinar el radar. Por eso, de ahí que podemos identificar corrientes, por supuesto siempre con apoyo de información térmica y de otro tipo de información, pero es una información de utilidad. Frentes de tormentas, este es un frente de tormenta importante que comprobamos que estaba esta tormenta porque la seguimos con el satélite, el GOES, que es un geoestacionario, monitoreo de barcos, monitoreo de hielo marino. Esto es importante, nosotros dimos mucho apoyo a las campañas antárticas desde 2019, que ya estaba el SAOCOM 1A, incluso en commissioning, estuvimos haciendo el seguimiento del IRISAR e indicándoles, con estas imágenes podían ver por dónde podía ir el barco para encontrarse con los hielos más débiles, monitoreo de hielo continental, monitoreo de témpanos y seguir su movimiento, análisis de celdas de lluvia. Esto no se da tanto en nuestra región, se da más en zonas caribeñas, pero se generan estas celdas de lluvia. ¿Esto qué es? A ver, en el centro, el viento, siempre con el huracán, el centro está en calma. Y luego se generan estos vórtices así, que me están indicando que el viento es fuerte. Entonces, por eso se genera como esta cosa alrededor del centro, ¿no? O sea, el viento aumenta en intensidad a medida que se aleja del centro. Y eso lo puede identificar el radar. Bueno, análisis de batimetría por refracción de ondas, grupos de ondas, análisis en costas y en mareas, podemos identificar mareas altas y mareas bajas. Fíjense cómo se desdibuja la imagen con el agua, la presencia del agua, y cuando baja la marea aparece toda la parte, esta es una zona de Bahía Blanca. Y también análisis de rompimiento de olas. Y creo que aquí terminamos. Muchas gracias, no sé qué tiempo tomé, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, Laura. Está perfecto. Tenemos 3 preguntas. El doctor Echemendi dice, siempre que se habla de la ausencia de políticas de Estado en la Argentina, se nombra INVAP como un caso excepcional. Y con CONAE veo que pasa algo similar. Y dice, ¿la explicación es Baroto o hay mecanismos y métodos de trabajo y de inserción institucional que la CONAE podría, entre comillas pone, enseñar a otras instituciones? ¿Cuál es el secreto? A ver, bueno, la parte de Baroto, que la conteste Baroto, que anda por ahí, pero, digamos, yo no tengo duda que CONAE es un caso aparte. O sea, el hecho de que hayamos podido lanzar un satélite en pandemia lo demuestra. No, eso no hay duda. Si hay mucha difusión o poca difusión, quizá sí, nosotros tenemos que trabajar mucho en ese sentido, pero es una institución reconocida, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, la presencia de Baroto en la época en que Baroto estuvo es lo que fue el puntapié, ¿no es cierto? Pero también lo estamos sosteniendo de la mejor manera posible, ¿no? En la situación que estamos atravesando se sostiene. Pero el doctor Baroto capaz que puede agregar información. No sé si está todavía. Ah, no está. Se fue. Me abandonó. Por ahí justo no está conectado desde el principio. Pero
Ah, está conectado Vamos porque no lo veo acá. a otra pregunta. El doctor Pauleta dice, a partir del nivel que CONAE ha alcanzado, fundamentalmente con SAOCOM 1 y 2, ¿han pensado en organizar una especie de agencia espacial latinoamericana o sudamericana en la que Argentina tenga un rol de liderazgo? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros estamos en esa línea, se está hablando. No es fácil porque coordinar ya entre los países latinoamericanos es un poquito más complicado, pero sí estamos en la región. Es claro que, o sea, no es por nada, pero es claro que sí tenemos liderazgo, porque, bueno, una parte importante también tiene Brasil, ¿no? Obviamente, no hay que dejar de reconocérselo, pero los que pusieron un satélite de las características del SAOCOM fuimos nosotros, y solos. Baroto está levantando la mano. Entiendo que Ahí está Baroto, ahí lo vi. Pero está muteado. está con el micrófono en silencio. Bueno, cuando habilite el micrófono, interrumpimos. Hay dos preguntas que casi que están un poco relacionadas. El doctor Bianchini dice que cuando mostraba lo que va a ser la misión Sabía Mar, se me ocurrió pensar en el riachuelo. Y cuando agregó lo del SAOCOM niveles 2 y superior, ¿podría contribuir en algo al tan postergado trabajo en el riachuelo? Mencionó a Lina en un momento, pero ¿alguien de la autoridad de Matanza Riachuelo se contactó, pidió algún tipo de colaboración? A ver, nosotros tenemos contacto directo con INA, estamos, la verdad que tenemos muy buena cooperación. Lo que mostré de Matanza Riachuelo es una cuenca y, digamos, habla de una guía de crecidas. El problema del riachuelo es un problema mayor. SAOCOM no puede porque no, digamos, es un tema de contaminación en agua. Para eso sí va a servir Sabiamar. Y bueno, SAOCOM no contribuye al tema de contaminación en agua, definitivamente. No puede contribuir a todo lo que hace la parte de riachuelo, que sí lo va a poder hacer Sabiamar. Bien, el doctor Estrado Yuela Sí. quiere formular. Sí, cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flores, realmente una excelente exposición y que nos ilumina mucho. Yo quiero hacerle una pregunta adicional. Usted nos aclaró mucha información que puede obtenerse de los suelos y del agua, pero yo me pregunto por el aire. También me pregunto por el aire en relación con los problemas que tenemos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Yo participo en la causa que se originó en un fallo de la Suprema Corte. ¿Es posible que el sistema satelital pueda detectar la presencia de contaminantes, ya sea químicos o micropartículas sólidas en la troposfera, en una zona determinada? Esto es porque el aire de la cuenca Matanza-Riachuelo está altamente contaminado, no tiene control, no tiene límites, y el aire lo respira todo el mundo, ¿no? Uno puede elegir la botella de agua, pero no puede elegir el aire. Entonces, el aire enferma a la población, reduce la expectativa de vida, bueno, tiene una cantidad de consecuencias que usted fácilmente entiende. Mi pregunta es, ¿este sistema satelital podrá ayudar a detectar la presencia de químicos contaminantes y de micropartículas? Gracias. Se necesita otro instrumento. Los instrumentos del SAOCOM definitivamente no. Insisto, lo que mide el radar son formas, estructuras en la superficie. Lo que mide el óptico es contenido de la superficie. Y son satélites que, digamos, generan imágenes y les viene de un área determinada, digamos, le viene el valor promediado en un área, ¿no? Por eso hablamos de píxeles y por eso hablamos de resolución espacial. Lo que se necesita para determinar contaminación en la atmósfera es otro tipo de instrumento que no lo tenemos nosotros, dependiendo de la necesidad
que se exprese, por supuesto que lo podemos tener y lo podemos incluir en las misiones SARE, que de hecho está planteado como para incluirlo a futuro. En este momento no lo tenemos. Y tampoco va a ser Sabiamar. Bueno, muchísimas gracias, me alegra saber que lo tienen planteado. Voy a buscar, voy a explorar en qué lugar lo tienen. Son perfiladores y si quiere puede buscar la serie Copérnicus de la Agencia Espacial Europea. Tiene un satélite dedicado a contaminación. De hecho, en nuestra página hay una parte, hay una muestra que nosotros hicimos, con AESACO, de un análisis de contaminación en pandemia, cómo disminuía la contaminación del aire en pandemia. Eso se hizo en CONAE con otro satélite. Ahora en este momento no recuerdo el número, me parece que es el Sentinel-3. Estoy en duda si es el 3 o el 5, pero la Agencia Espacial Europea tiene una serie llamada Copernicus, que son satélites dedicados a distintos objetivos. El primero tiene un instrumento de radar, y de hecho eran 2 satélites, le falló uno, ahora se quedaron con uno solo, y nos pidió a nosotros si los colaborábamos con ellos dándole información SAOCOM para reemplazar esa pérdida que tuvieron. El segundo satélite es óptico, que es un poco lo que yo mostré para los cultivos de arroz, y ya después tienen dedicados a estudios del océano, color del mar y todo lo que yo mencioné, parecido a Sabia, y otros que son dedicados al estudio en la atmósfera. Y hay otros. Pero si buscan la Agencia Espacial Europea, serie Copernicus, ahí encuentran. No, y además estamos familiarizados con el Observatorio de Mauna Loa, que nos viene informando sobre lo que pasa en relación con cambio climático. Pero Sí. lo que le agradezco mucho porque vamos a proponer en la justicia que se recurra a ustedes para mejorar el sistema de información sobre la calidad del aire, que en realidad lo que produce ACUMAR es un desastre. De modo que ojalá podamos salir adelante. Y algún día le llegue a usted el pedido para que lo avance. Ojalá, yo se lo agradezco porque a nosotros nos ayuda eso. O sea, justamente lo que nosotros necesitamos es que el usuario lo pida, porque así conseguimos la financiación para el satélite, para el desarrollo del satélite. Necesitamos el reconocimiento de parte del usuario. Acá va a haber reconocimiento de parte de que sufre las consecuencias de la economía. Muchas gracias, Sí. doctor. No, por nada. Marcelo Ferrovía dice, para poder utilizar los mapas de humedad, ¿se necesita alguna capacitación? ¿Su utilización para la agricultura social tiene algún costo los mapas? No, los mapas son los del perfil de humedad de suelo, se los pueden bajar de la web, los generamos, por ahora los que están en la web son de la región pampeana, pero estamos haciendo desarrollos para otras regiones. Esos mapas en particular necesitan el mapa de suelo, por eso no los hacemos para toda la Argentina, porque no tiene sentido, pero sí se puede hacer en función de lo que se necesite. Y los mapas de humedad de suelo en la dirección horizontal, con variación en la dirección horizontal, van a estar disponibles, están en el catálogo de SAOCOM y están disponibles, o sea, se contactan a atención al usuario, que es lo que yo indiqué, y están disponibles, todos los mapas de humedad de suelo están disponibles. Todo lo que está en el catálogo de SAOCOM está disponible. Y en particular, ahora estamos terminando ya, porque la verdad que honestamente, era una situación muy complicada esto de las licencias, porque tiene que tener licencia, y que si tiene licencia, que si es una empresa, entonces era un lío, y yo me la pasaba haciendo licencias. Entonces dije, basta. Lo que vamos a hacer ahora es dar la información, incluso las imágenes de SAOCOM, para la Argentina, solo sobre la Argentina, e información de catálogo, va a estar disponible para todo el mundo. Así es fácil.
No hay más preguntas, así que la doctora Cadopi. Sí, bueno, quisiera acercarles una dificultad que tiene el doctor Baroto. Él no se puede conectar, no tiene ninguna posibilidad técnica, está presente, así que yo le propuse que lo que podría hacer es que si él me acerca algún comentario, yo lo puedo transmitir. Lo que no sé es si ustedes en este momento, Roberto, si usted lo tiene ubicable y puede hablar él directamente. No, tampoco atiende. Probé esa opción, así que puede escribir en el chat, sería... No, pero debe estar con el celular, no creo que pueda. Dice Sí, por eso que también. está sin cámara ni micrófono. Sí. Ah, no, eso lo dice. Y si pero llamándolo por teléfono no A ver, responde. ¿Quieren que pruebe yo? sí. A mí no me atendió. No, bueno, pero capaz que no le sonó. A ver, vamos a probar. Sí, doctor Baroto. Ay, pudo, no. Doctora, lo que pasa es que tengo un lío porque escucho su voz superpuesta con otra, como si fuera de un mensaje de alguien que me está dando instrucciones de algo que no sé lo que es. Así que es un lío. Estoy tratando de ver qué es lo que pasó. Yo lo que le puedo decir es que en este momento todos están escuchando lo que usted me dice, así que si usted quiere mandar un mensaje, esta es la oportunidad. Bueno, primero que nada, felicitarla a Laura, es una presentación muy buena. Correcto lo que dijo, o sea, la mejor demostración de que nadie es imprescindible es que no estoy y lo están llevando adelante las cosas por contradicción. Así que eso podemos tomarlo ya como respuesta a la pregunta en sí que se me hizo. No hay nadie que sea indispensable ni nadie que sea él. Las cosas se dan y bueno, y creo que realmente cuando Laura dijo bueno, que algo demuestra de la capacidad que tiene que lanzar un satélite en plena pandemia. Bueno, no le contó la anécdota de qué pasaba con el mal tiempo, pero no importa, eso ya es una cosa más grave. Creo que el trabajo que han hecho es fabuloso. Es muy difícil en una hora, y más si uno no está utilizando la información esa. Apreciar los días, las horas, los meses de trabajo que ha significado el desarrollo de los productos que ellos han hecho con todo esto. Y el hecho de que ahora ya están trabajando con el tercero de los saucones, pero por sobre todo, ella no enfatizó que primero el saucón al día de hoy un sistema como el saucón junto con el electrón, que es esencial, es único en el mundo. O sea, Argentina en este tema está en el top y valió la pena, pero eso significa que hay círculos que hace 20 años no sabían lo que era un radar y hoy asimilados con los radares. Lo importante es que ellos transmitan a los nuevos chicos todo lo que ellos saben y todo lo nuevo que se puede hacer. En radar recuerde que hay muchas bandas y ella creo que ha explicado claramente en algunos casos las diferencias. Y han mostrado cómo se complementan los datos. Esto es fundamental. Hay un montón de explicaciones que ella nos comentó, pero bueno, no, es imposible en una hora que ella pueda contar todo.
Y además ella sabe cuánto la admiro. Siempre para mí fue una luz en corazón. Gracias. Y gracias a usted, doctora, por todo lo que organiza. Y todo y todos los participantes. Doctor Baroto, todos escucharon emocionados todo lo que dijo, especialmente Laura, así que, bueno, muchas gracias. Hasta siempre, doctor Baroto. Gracias, hasta siempre. Gracias. Bueno, finalmente pudimos escucharlo y estoy muy contenta. Quiero agregar, además, Laura, agradecerte toda esta presentación tan rica y comprometerte a que en cuanto en el 2024 se concrete el nuevo proyecto, bueno, podamos tener un nuevo encuentro. ¿Quién dice? A lo mejor presencial, y si no de esta manera. Bueno, un agregado en cuanto a lo que dijo el doctor Raúl Estrada Oyuela con respecto al riachuelo. A mí es un tema que si el proyecto de Misión Sabia Mar puede contribuir a los trabajos del riachuelo, es muy importante, porque es muy importante, y quiero decir que en tiempo atrás yo estuve haciendo un trabajo sobre la salud en la población del riachuelo, y lo más afectado, esto que decía Estrada Oyuela, de la contaminación del aire con ácido sulfídrico, con vapores, son elementos cancerígenos que traen malformaciones desde el labio leporino a distintas malformaciones, y realmente esto es indispensable solucionarlo. Es un compromiso del país y las cosas están muy mal llevadas, y bueno, y vamos a procurar desde todos los lados posibles ver qué se puede hacer, porque es una población muy importante. Bueno, no sé si quedan más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces yo de mi parte agradecerles mucho y bueno, quedamos a disposición para nuevos temas, pero además esto que ha sido grabado va a ser enviado comienzos de la semana próxima, tal como lo solemos hacer habitualmente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias. Gracias a todos por escucharme y a Norma y a Roberto. Bueno, gracias Laurita, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.